hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19. Emily, si cierra la puerta, mija, can you close the door, please? Gracias. Apocalipsis 19. Voy a continuar, hermanos, con la serie que comencé hace ya algunas semanas atrás. Yo le titulé a esta serie Jesús más que un Salvador. Jesús es más que un Salvador. Y el propósito de esta serie es ayudarnos a entender que Dios o Jesucristo es más que un simple Salvador. Mucha gente se refiere, cuando habla de Jesucristo, como Salvador, pero se nos olvida que Jesús no solamente es Salvador, pero Él es más que un Salvador. Ya vimos que Él es Dios, y como Dios recibió la adoración y sigue recibiendo la adoración. También hemos visto que Jesucristo, como hombre en su naturaleza humana, Él nos comprende, Él sabe lo que siente el ser humano, y por eso es nuestro ayudador, es quien nos da la paz. Él conoce nuestras aflicciones. Pero siguiendo con la serie, llegamos a un punto donde estamos viendo a Cristo no solamente como Dios, sino, como lo dice el texto aquí, como Rey de Reyes. Yo me voy a enfocar en esta tarde en el título Rey de Reyes. Después hablaré de Señor de Señores. Apocalipsis 19, 10 al 16, ya estudiamos los primeros 5 versículos. Solamente nos quedó el 15 y el 16. El 15 es parte de lo que comienza a hablar el verso 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hasta ahí terminamos la semana pasada. No comenté, no hice un comentario del verso 15, pero el verso 15 prácticamente está hablando de lo que los demás versículos, comenzando desde el 10, hablan acerca de que cuando Cristo venga a esta tierra una vez más, Él ya no vendrá como un inocente niño, como un cordero. Él vendrá para traer justicia, para traer venganza. Eso fue mi tema el miércoles pasado. Les hablé cómo Dios se va a vengar de sus enemigos. Y un enemigo de Dios, de acuerdo a la Biblia, un enemigo a Dios es todo aquel que ha rechazado a Cristo Jesús como su Salvador, que no le interesaron las cosas de Dios. Dios lo mira como un enemigo, porque no está lavado con la sangre del Cordero. Pero el verso 16 nos menciona algo interesante. Ya después de que habló de la santidad, de la pureza de Dios mencionada en las ropas blancas
en los seres celestiales, el verso 14, que dice que venían vestidos de lino finísimo, hace una connotación, hace una afirmación muy interesante. Dice que los ejércitos que venían con él venían vestidos de lino finísimo. Eso representa la santidad, lo puro, lo extremadamente puro que es Dios. En Dios no hay ninguna mancha de maldad, no hay, ¿verdad? Y por eso hace esas referencias de lo blanco, ropas blancas, finísima. Todo eso se refiere a la santidad de Dios, de que Dios es santo. Por eso para nosotros es tan importante conocer que lo que nos limpió de nuestros pecados, lo que nos limpia de nuestros pecados, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Jesucristo, que es a través de la sangre perfecta, pura, santa, que nos ve Dios a nosotros. Dios no nos ve por nuestras buenas obras, Dios no nos ve por los esfuerzos que nosotros hacemos, aunque Dios los toma en cuenta, pero Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo. La semana pasada les hablaba del libro de Éxodo, donde la gente tenía que poner sangre en las puertas de su hogar, porque era lo que Dios había determinado, la sangre. Esa sangre algún día sería la sangre de su Hijo que vendría a pagar por la humanidad. Pero una vez más, comenzando desde el verso 10 hasta el verso 15, se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a dar venganza para aquellos que no quisieron nada con Él. Pero el verso 16 nos menciona algo interesante, hermanos. Verso 16 dice, y en sus vestiduras y en su muslo. Ahora, aquí está hablando de Cristo Jesús. En los versículos anteriores lo describe como el fiel y verdadero. Jesús es fiel y es verdadero. Más adelante lo menciona como el Verbo de Dios. O sea que el que viene es Cristo mismo. Pero aquí, en el verso 16, utiliza otro título, utiliza otro nombre. Dice el verso 16 de Apocalipsis 19, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me voy a enfocar en las primeras dos palabras, Rey de Reyes, porque eso nos enseña algo a nosotros concerniente a Cristo Jesús. Pero el título Rey de Reyes y Señor de Señores significa autoridad, significa que Dios, en este caso Cristo Jesús como Rey de Reyes, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio. Un rey gobierna, válgame la repetición, Él reina sobre toda una nación, todo un imperio, como le quiera usted ver. Cuando Jesús vino, la razón, hermanos, porque es importante el verso 16, es porque cuando Jesús vino, si usted nota la secuencia de los versículos 10, 11, 12, 13 y 14 y el 15, están hablando, como les dije, de lo que Jesús va a venir a hacer cuando Él regrese, cuando Él traiga justicia a esta tierra. Vendrá a poner a sus enemigos en su lugar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, Jesús estaba profetizado, más bien el pueblo de Israel tenía la promesa de parte de Dios que Él les enviaría un rey. Él les daría un rey. Ahora, la nación de Israel ha tenido muchísimos reyes. Hoy les llaman ministros, ¿verdad? Nosotros aquí a nuestros gobernantes les llamamos presidentes. En otros lugares como España, como Inglaterra, como en África, en ciertos lugares hay reyes. En los países árabes todavía hay personas que son tratados como reyes. Dios les había dado muchísimos reyes. Ahora,
El problema con eso, hermanos, surge desde que el pueblo de Israel pidió un rey. Si usted lee la historia en Primera de Samuel, capítulo 8, se dará cuenta que la gente encargada de representar a Dios, escúcheme, la gente encargada de representar a Dios se había corrompido, ¿ok? Los sacerdotes que Dios había escogido para que representaran su nombre se habían corrompido. Antes ya existían los reyes, ya había reyes en otras partes, pero el pueblo de Israel no tenía un rey. Quien los gobernaba era Dios. Dios era su rey. Él establecía las leyes, pero llegó un tiempo en el cual, si usted una vez más lee Primera de Samuel, capítulo 8, se dará cuenta que comenzando desde el capítulo 8, la gente se da cuenta que los sacerdotes ya no son rectos. Y hermano, eso nos enseña a nosotros una gran lección. Escúcheme bien, hermano, por favor, hay una gran verdad aquí. Esto no solamente aplica a los pastores. Mucha gente se queja de que los pastores son corruptos. Y es verdad, hay pastores corruptos. Hay pastores que les interesa simplemente vivir del ministerio, obtener ganancias del ministerio. Yo creo que el hermano José se recordará, en una ocasión estábamos visitando, como todos los sábados lo hacemos, vamos a visitar personas, vamos a buscar las almas, vamos a predicar el evangelio a las calles, a las casas, y de repente estábamos tocando puertas, invitando personas a la iglesia, y nos sale un señor, yo todavía recuerdo su nombre, Ezequiel se llamaba. Nos sale este señor y nos recibe, empezamos a hablar con él, le hablamos de Cristo Jesús, le hablamos del Evangelio, y el Señor nos hizo una pregunta, el señor Ezequiel nos hizo una pregunta y nos dijo que él tenía un tío de él. Dijo, yo tengo mi tío y mi tío me dice que me abra una iglesia, que comience una iglesia. Y yo me quedé pensando, ¿por qué usted va a comenzar una iglesia? Y él nos dijo, la razón que mi tío quiere que yo comience una iglesia es porque él comenzó una iglesia en su casa. Dice, y de ahí en adelante, dice, él se ha hecho de muchas cosas. Tienen bastante dinero, les ha ido muy bien. Porque todo lo que recogen de la gente, todo pues va para él. Su estilo de vida es muy diferente al mío. Y hermanos, hay gente que vive así. Yo conozco pastores, no son amigos míos, pero los conozco, que buscan quizás un lugar donde reciban una buena paga. Pero hermano, lo que vemos del pastorado es que Dios no llama a un pastor para que el pastor vea el ministerio como una manera de enriquecerse. Ese no es el propósito ni de Dios ni del pastor debe de serlo. El propósito es de ayudar a la gente a crecer, a que conozcan a Dios y conozcan la voluntad de Dios. Ese es el propósito y ese es el trabajo que Dios le ha dado al pastor. Pero en los tiempos de Israel, los pastores, los ministros se habían corrompido. Por ejemplo, la Biblia, antes de que llegara el capítulo 8, vemos desde el capítulo 1 que nos habla de otro sacerdote llamado Elí. La Biblia dice que Elí era un hombre que no le importaba mucho las cosas de Dios y tomaba todo a la ligera. Y Dios trajo juicio no solamente hacia Elí, pero la Biblia dice que los hijos de Elí eran perversos. Cometían toda clase de perversidad dentro del templo. Robaban, cometían actos inmorales dentro del templo. Y hermano, dígame si no es lo que vemos el día de hoy dentro de las iglesias. Gente
realmente que no está su corazón donde debe de estar. Abusan no solamente de la gente en un sentido espiritual, sino que les roban en muchas ocasiones, y también en muchas ocasiones abusan de mujeres, de jovencitas. Hermano, la situación de la iglesia en nuestros días da mucha vergüenza. Por eso la gente no quiere nada con las cosas de Dios. Por eso la gente su fe no está realmente fuerte. ¿Por qué? Por todo el mal testimonio que muchas veces la iglesia ha dado. Ahora, yo estoy hablando del lado de los pastores, que es lo que se ve más. Pastores yendo a la cárcel, por actos inmorales, por abuso físico, hablando sexualmente. ¿Cuánta gente, cuántos pastores quizás usted conoce que se han enriquecido de ganancias de la misma iglesia? Es difícil encontrar una iglesia, hermano, donde verdaderamente el pastor quiera hacer la voluntad de Dios en esa iglesia. Es difícil. La gente realmente ha perdido la fe. Y esto es algo que Jesús, hermano, Jesús ya había profetizado. En el capítulo 18 del libro de Lucas nos habla de que cuando Cristo vuelva otra vez, Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que todavía crea en Dios? Mire, hermano, todos los años que hemos trabajado en este lugar, lo hemos hecho con un esfuerzo. Dios ha sido nuestro ayudador. Nunca hemos recibido ayuda de afuera. Nunca, hermano, todo lo que hemos hecho. Buscar a la gente, hemos buscado a la gente, les hemos hablado del evangelio, les hemos discipulado y Dios ha bendecido nuestra iglesia. Pero es difícil, hermano, realmente llegar a la puerta de una persona e invitar a esa persona a la iglesia. Porque en muchas ocasiones, es lo que hacemos sábado con sábado. Vamos a evangelizar a las casas. Y sábado con sábado encontramos personas que no quieren saber nada de la iglesia, nada. Ahora, una vez más, yo estoy hablando del lado de los pastores, porque es lo que más ve la gente. ¿Pero qué del lado de la gente? Porque usted y yo somos la iglesia. El pastor no es la iglesia nada más. ¿Cuántos hijos de miembros de las iglesias no quieren nada con Dios? No por lo que el pastor haya hecho, no por lo que un maestro de escuela dominical haya hecho, hermano, sino por lo que ve hacer a sus padres. ¿Cuánto joven no quiere nada con las cosas de Dios? Por el testimonio de los padres, que dicen ser cristianos, hermano, pero muchas veces de cristianos no tenemos nada. Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en nuestros carros, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y los hijos de uno piensan que eso, hermano, pues eso es lo que es ser cristiano. Mire, canciones sobran. De que vea la iglesia. Ya cuando acabes el domingo, que es la iglesia, ya pues vive como tú quieras. Qué triste, hermano, que la iglesia ha perdido realmente su luz. Hemos dejado realmente, hermano, la palabra de Dios, y el mundo ahora es nuestra influencia. Las iglesias, hermano, una vez más, yo estoy hablando de la iglesia. No solamente los pastores se corrompen, la iglesia completa se corrompe. Es difícil encontrar una iglesia, hermanos, donde quieran hacer realmente la voluntad de Dios. Pero también es difícil, escúcheme bien, es difícil edificar la iglesia cuando nuestros hogares no son lo que Dios quiere que sean. Es difícil. Y es apuntarnos el dedo. El pastor. Y el pastor dice, es que la gente. Pero no nos damos cuenta, hermano, que en esa lucha, quien se mancha es el nombre de Dios. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que
por causa de nosotros, o sea, de los cristianos, dice, el nombre de Dios es blasfemado. Queridos hermanos, nosotros tenemos un rey. Siempre hemos tenido un rey. Su nombre es Cristo Jesús. El día que nos convertimos a Cristo Jesús, entramos bajo el reinado, llegamos a ser ciudadanos de este rey, que no se corrompe, que no es abusivo, que no va a abusar de nosotros. Es un rey que gobierna justamente. Por eso Él exige justicia de nosotros. Él quiere que seamos verdaderos. El Señor le dice a su pueblo, ¿verdad?, que Él, en el libro de Ezequiel, Él está buscando un hombre, dice, que se pare, alguien que se pare y haga una brecha entre lo recto. Hermano, Dios siempre ha buscado hombres rectos, y Dios siempre buscará hombres, mujeres, jóvenes rectos, que quieran hacer lo correcto, siempre, porque Él es un rey justo. Y los sacerdotes se corrompieron. Vemos en Samuel, comenzando desde el capítulo 1, cómo ya había una gran corrupción. La gente ya no creía en los sacerdotes. Y ellos miraban que otras naciones tenían un rey, y ellos dijeron, estoy hablando del pueblo judío, ellos dijeron a Samuel, constitúyenos un rey, pon un rey sobre nosotros. Queremos ser gobernados por un rey. Samuel les dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y Samuel piensa que lo dicen por él. Y Samuel les dice, díganme, si yo he robado a alguno de ustedes, ¿les he quitado algo? ¿He abusado de alguno de ustedes? Y la Biblia dice, hermano, que todos respondieron que Samuel era un hombre recto. Pero obviamente tenía que salir la verdad. Y el pueblo dice, tus hijos no andan igual que tú. Y eso es, hermano, esa es una verdad también, porque muchos jóvenes, nuestros hijos, estoy hablando de mis hijos, sus hijos, se quejan mucho de nosotros, pero ¿cómo son ellos? ¿Son verdaderos ante Dios? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? Para los jóvenes es muy fácil, hermano, apuntar a los errores de los padres, de que somos injustos, de que exigimos mucho de ellos, de que no los dejamos hacer nada, de que no los dejamos ir a este lugar, no los dejamos ir allá, y ellos se quejan y hay jóvenes que se van del hogar, ya no aguantan las reglas de papá, porque no quieren tener a nadie que les diga cómo vivir. Pero déjame decir una cosa, hermano, si somos cristianos tenemos un rey. Sí tenemos quien nos dice cómo hacer las cosas. Y una vez más, hermano, a nosotros como padres nos duele mucho cuando nuestros hijos entran en una etapa de rebeldía, porque no los dejamos ver ciertas cosas, porque les decimos, hey, ya es tiempo de apagar tu teléfono, pon tu teléfono, no cierres la puerta, quiero ver qué estás haciendo allá adentro solo, quiero ver qué estás haciendo en la computadora. Y los jóvenes se sienten privados. Mi papá, mi mamá. Y los hijos muchas veces son los que corrompen la familia, porque no viven rectamente. No son nada más los papás, hermano, no son nada más los pastores, no son nada más los hijos. Como le dije, es toda la iglesia muchas veces. Es difícil. ¿Por qué? Porque no entendemos que tenemos un rey, tenemos alguien que nos gobierna. ¿Sí me están entendiendo, hermanos?
Por eso Jesús es más que un simple Salvador. A la gente le gusta saber, sí, mi Salvador Jesucristo, sí, pero Jesús es más que Salvador. Él es Rey sobre nuestras vidas. Él gobierna. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, no dejen que el pecado los gobierne, porque un rey gobierna. Y cuando el pecado es nuestro rey, vamos a obedecer siempre las cosas pecaminosas. Pero si Cristo es nuestro rey, también vamos a buscar obedecerle. Se corrompieron y el pueblo pidió un rey, al igual que todas las naciones. Samuel dijo, no es correcto, Dios es nuestra autoridad. Pero Dios le dice a Samuel, le dice, está bien Samuel, oye su voz. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Les voy a poner un rey. Pero adviérteles. Y esto es lo interesante, hermanos, escúcheme bien. Esto es lo interesante, escuche bien, hermano. Todo aquello que gobierna sobre nuestras vidas va a tomar las decisiones por nosotros. Mire, hay hombres que son esclavos del trabajo. La Biblia no condena el trabajo, la Biblia honra el trabajo. Pero debemos nosotros, hermano, como cristianos, debemos saber hasta qué límite. Porque trabajar es bueno, pero si el trabajo controla todo nuestro tiempo, nuestra vida, entonces nuestro rey es nuestro trabajo. Estamos atados al trabajo, a tal grado de que nuestras vidas espirituales se arruinan, se caen, y cuesta mucho una vez más volver a reconstruirlas, toma mucho esfuerzo. Cualquier cosa que gobierna nuestra vida es lo que va a controlar nuestra vida. Por eso, si Jesús es nuestro Rey, Él es el que va a controlar nuestra vida. ¿Por qué Dios en el capítulo 19 de Apocalipsis, por qué Dios se muestra tan drástico? Porque ya Dios ha dado, hermano, la oportunidad al hombre de el control, pero el hombre ha abusado del control. Y ya se los acabo de decir, pastores abusando, congregaciones completas, se abusa de muchas cosas. Y no hay otro ser en este mundo, hermano, que pueda juzgar justamente más que Dios, que pueda tener realmente un control sobre nuestras vidas. En el capítulo 19 de Apocalipsis, encontramos una vez más, hermanos, en el verso 16, el título Rey de Reyes. Cuando Dios les dio la promesa al pueblo de Israel de que Él enviaría un rey justo, Él estaba hablando de Cristo Jesús. Pero cuando el rey vino a este mundo, fue rechazado. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, pues los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Los judíos lo rechazaron. A tal grado de que no lo quisieron como rey. No lo quisieron como rey. ¿Cuántos de nosotros no recordamos cada Navidad, cada fin de años, la historia de los magos que vinieron del oriente? El nacimiento de Jesucristo. Y fíjese, estos magos, cuando ellos llegaron a Jerusalén y fueron encontrados por Herodes, Herodes era el rey, él era la autoridad, él era el que gobernaba, pero era un rey corrupto, era un hombre no tenía, tenía la moralidad muy baja. Tenía a su esposa, pero también andaba con la esposa de su hermano. Ustedes recuerdan esa historia. Juan el Bautista, esa fue la razón por la cual perdió su cabeza. Pero escuchen bien, por favor, hermanos. Y dicen, bueno, hemos venido siguiendo esta estrella porque sabemos exactamente por lo que dicen las profecías
que van a ser el rey de Israel. Ahora, la Biblia dice que Herodes era el rey, pero como él abusaba de todo porque era un ser humano, abusaba, él no quería perder su posición porque adquiría muchas cosas, muchos beneficios. Robaba a la gente, abusaba de la gente. Y cuando Juan el Bautista le dijo, hey, lo que haces de meterte con la mujer de tu esposo, de tu hermano, no es recto ante Dios, le mandó mochar la cabeza, porque era un rey corrupto. Ahora, los magos le dijeron a Herodes, hemos venido hasta este lugar porque van a ser el rey de Israel. El rey. Fíjese, hermanos, escuchen bien, por favor, escuchen bien. Ya en las profecías estaba escrito de que Dios enviaría un rey justo. Justo. Lo que le estoy tratando de decir con esto, hermano, es de que no vamos a encontrar en este mundo ni un presidente que sea completamente justo, ni un pastor que sea completamente recto, hermano, ni un hermano de la iglesia. Hablando en general, hombres o mujeres, no vamos, porque todos somos seres humanos y nos corrompemos. Tenemos fallas, errores, pecados. Por eso, queridos hermanos, no hay mejor, escuchen bien, no hay mejor rey que Cristo Jesús, porque Él no se corrompe. Él no se corrompe. Y Herodes dijo, ¿cómo que van a ser otro? Yo soy el rey aquí. Mi posición corre peligro. Porque él pensaba en todo lo que adquiría. Mi posición corre peligro. Pero iban a ser el rey de reyes. ¿Y qué hizo Herodes? Dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Él no quería perder su posición. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es todo lo que podemos ver, hermano. Es todo lo que podemos ver. Lo material. Lo material. ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres, hermano, no abandonan el camino de la fe solamente por lo material? ¿Cuántas? Muchas. Esa es la realidad, muchas personas. Pero él no quería perder su posición. Herodes dijo, no, yo no quiero que ese rey nazca. Y mandó a matar a los niños menores de 2 años. Qué plan tan diabólico. Entonces, para irnos sobre el final, hermanos, el título Rey de Reyes y Señor de Señores significa autoridad. Nosotros como cristianos estamos bajo autoridad. Todo pastor que haya abusado de su autoridad, hermano, dará cuenta. Santiago habló de el príncipe de los pastores. No se va a quedar impune, no se va a quedar sin un pago. Todo pastor que ha abusado de la iglesia va a tener un pago. Habla de un dominio, una autoridad, un poder. Por ejemplo, si va conmigo, hermanos, vamos a ver un solo punto en esta noche. Vaya conmigo a Juan 18, por favor, un solo punto y vamos a terminar ahí. Se fue el tiempo. Pero déjeme decir, que Cristo como rey, Él tiene un reino. Número 1, Él tiene un reino. Y nosotros somos parte de ese reino. A menos que usted no tenga a Cristo como su Salvador, usted no es parte de ese reino. Pero Jesús como rey, en primer lugar, Él tiene un reino. Y lo podemos ver claramente en Juan capítulo 18 y el verso 33. Mire lo que la Escritura nos dice. Juan 18, 33. Aquí está Cristo Jesús siendo interrogado por Pilato. Ya lo había mandado con Herodes. O lo iba a mandar con Herodes. Pero lo está interrogando.
Y Pilato se le hace curioso de que los judíos que habían entregado a Jesucristo lo acusaban de que él quería tomar la posición de un rey y que iba a hacer una revuelta, iba a tratar de ir en contra de César, que era el rey en aquel entonces de todo el imperio. Y Pilato lo interroga, hermanos. Pero yo quiero que vea usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en el verso 33, por favor, siga la lectura conmigo. Esto es lo último, hermano. Verso 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, vea, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey? Es interesante esa pregunta. Pilato tenía toda la autoridad. Él no tenía que perder el tiempo con un preso, mucho menos que no fuera romano. Pero era interesante la inquietud. La Biblia dice que la mujer de Pilato tuvo una visión, tuvo un sueño. Y le dijo a Pilato, no te metas con ese hombre, no te metas con ese hombre. Eso inquietó a Pilato. Hermano, ¿qué gobernador va a perder el tiempo con una persona que no tiene una posición, vamos a decir, al nivel de un político, de alguien en posición? ¿Usted cree que el gobernador de Texas, hermano, simplemente yo voy a llegar a su casa y tocar la puerta y platicar con... No, claro que no. Es una figura muy importante. Él no va a perder el tiempo conmigo. Y imagínense que yo llego a la casa del gobernador, toco su puerta, abre quien quiera, porque está en silla de ruedas, ¿verdad? Abre cualquiera de la gente que le ayuda, ¿verdad? Imagínense un hombre tan ocupado, un hombre tan importante, y que yo le voy a reclamar porque no recogen a tiempo la basura de mi casa. No pasa al tiempo el camión de la basura. Eso sería absurdo, ¿verdad? Suena tonto hasta a veces hacer ese tipo de ejemplos. Pero hermano, Pilato no tenía que perder el tiempo con un reo, con un preso. Pero escúcheme bien, hermano, en el corazón de Pilato existía la duda. Había una duda. Pilato no era tonto, hermano. La Biblia dice que la fama de Jesús ya había recorrido toda aquella región, Judea, cualquier ciudad que usted mencione, Samaria, Jerusalén, Belén, Capernaum, todas las ciudades que usted mencione, la Biblia dice que la fama de Jesús había llegado a toda esa región. Y Poncio Pilato era el procurador, era el gobernador de Judea. Judea fue uno de los lugares donde Cristo más habló del reino de los cielos. ¿Usted cree que Pilato no conocía a Cristo? ¿Sabe que en el libro de Marcos se nos narra que en una ocasión líderes religiosos mandaron a unos soldados a que apresaran a Jesucristo y lo trajeran? Donde lo encuentren, aprésenlo y tráiganlo. Y dice la Biblia en Marcos que fueron y lo encontraron. Y regresaron con las manos vacías. Cuando regresaron los gobernantes que habían mandado a estos soldados, le dijeron, ¿y dónde está Jesús? Y ellos dijeron algo, escuche, ellos dijeron algo: jamás hemos oído hablar a un hombre así, que hablara con tanta autoridad. No era que gritaba como los predicadores de hoy en día, ¿verdad? Que hasta la vena se les... No. La Biblia dice que hablaba calmado. La Biblia dice que Jesús hablaba calmado, pero sus palabras penetraban el corazón. ¿Se acuerdan?
también, hermanos, que en el libro de Juan, capítulo 8, se nos narra de que los sacerdotes y muchos de esas personas importantes trajeron a una mujer que habían agarrado en el adulterio? ¿Se recuerdan de esa historia? Y dice que él no decía nada. Él escribía en la tierra. Estaba escribiendo ahí, nadie sabe que estaba escribiendo. Pero él no decía nada. Él no decía nada. Y aquí hay una verdad, hermano, que yo quiero que te lleves esta noche. Escúcheme bien. Dice que le dijeron: hey, aquí encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. Bueno, pero la ley decía que a la mujer y al hombre debían de traer. Esa era la ley, eso decía la ley, no que la mujer nada más, el hombre también. Pero la Biblia dice que él no respondió palabra. Él no respondió palabra. Él seguía escribiendo en tierra. Y ellos siguieron con sus argumentos y le dijeron: en nuestra ley estas mujeres deben de ser apedreadas. Y Jesús no decía palabra. Ahí hay una gran verdad, hermano. ¿Sabes? Mira, esa es la razón por la cual uno como pastor no necesita convencer a la gente. Porque tiene que ser el Espíritu de Dios, tiene que ser Dios mismo. Si Dios no te convence a ti, hermano, ¿tú crees que yo voy a tratar de convencerte a ti? Olvídalo. No. La palabra de Dios se predica para todos, pero el que no oye, hermano, pues ese se las va a arreglar con Dios. Jesús decía que el que tiene oídos para oír, oiga. No, yo no voy a convencer a nadie, hermano. Dios no me llamó a convencer a la gente. Pero hay gente que sí piensa que nosotros debemos de convencer. ¿Verdad? No, hermanos. Jesús no dijo palabra alguna hasta que dice que le dijeron: ¿tú qué dices? Entonces fue que Jesús habló con una voz pacífica, no les gritó, no los amenazó, como los pastores de hoy en día, ¿verdad? Que un montón de amenazas. Pero escúcheme, no amenazó a nadie. Jesús nada más dijo una verdad muy cierta. Él dijo: el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Fue todo. Ahora, la verdad para nosotros es la siguiente, hermano, que no hay necesidad, como te dije, de convencer a nadie. Si la iglesia es importante para ti, se va a ver en tu vida. Si la vida cristiana es importante para ti, se va a ver en tu vida. No hay necesidad de que el pastor esté encima de ti. Mucha gente se esconde de los hermanos, del pastor y de las personas de la iglesia. Pero hermano, no hay necesidad. Cuando la palabra de Dios nos confronta con la verdad, no hay para dónde hacernos. No hay. No hay. Por eso hay gente que sale molesta de la iglesia. El pastor me insultó. Me dijo que era un chismoso, dicen las que se van así, ¿verdad? Que soy un chismoso. Bueno, tal vez lo es. Pero no se lo dijo el pastor. Le caló porque usted sabe que es la verdad. Y hermano, una vez más, no hay necesidad de que el pastor, de que un hermano, de que alguien esté sobre nosotros. Creemos que la palabra de Dios tiene suficiente poder para cambiar nuestras vidas. Porque es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Rey. Pero Él tiene un reino y nosotros somos parte de ese reino. Pilato le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Mire la respuesta de Jesús, hermano. Vea, por favor, verso 34. Juan 18, 34. Jesús le respondió. Fíjese la respuesta de Jesús, porque esto es para nosotros también, ¿ok? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Qué está diciendo Dios con eso, hermanos? Lo que está diciendo Dios, hermano, escúcheme bien, que todo aquel que es parte de este reino, del reino de Cristo, hermano, tiene una relación íntima o una relación, se me fue la palabra, única con Dios. Se me fue la palabra.
Tiene una relación personal, para que usted me entienda. Jesús prácticamente le está diciendo a Pilato, ¿tú dices porque lo crees? ¿O porque otros creen que yo soy y ellos han visto en su vida lo que yo puedo hacer? Pero tú no. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Se recuerdan del pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesús les pregunta, ¿quién dice el hijo de los hombres que es el Hijo del Hombre? De ahí tomamos la serie, de ahí tomé la serie. Pero hermano, si usted es parte del reino, usted tiene un rey. Donde quiera que usted esté, tenemos un rey sobre nosotros que gobierna justamente, y Él quiere gobernar justamente nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos a dejarlo allí. Señor, gracias te damos esta tarde por la oportunidad, una vez más, Dios mío, que nos das de poder acercarnos en esta noche a estudiar tu palabra un poco de tiempo. ¿Cuántas cosas, Señor, si somos honestos, quieren gobernar nuestra vida? Yo estoy hablando de que quieren tener control sobre nosotros. Pablo hablaba de que el pecado se puede enseñorear de nosotros, puede gobernar sobre nosotros. Pero también otras cosas aparte del pecado pueden controlar nuestra vida. Señor, en esta tarde venimos a ti, cada uno por individual, cada quien, Señor. Esa fue la razón por la cual tú le dijiste a Pilato, ¿dices esto de ti mismo? Porque Pilato no tenía a Cristo como rey. Como muchos cristianos que quizás crean que Cristo es rey, porque la Biblia lo dice que es rey, pero no se someten a sus reglas, no viven conforme a su enseñanza. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos a entender que nosotros hemos entregado voluntariamente nuestra vida a un rey que es justo, a alguien que mira por nosotros para nuestro beneficio, no a alguien que podemos desobedecer como si fuera nada. Señor, ayúdanos que en esta noche podamos nosotros ver en nuestra propia vida. Es cierto, la iglesia, Señor, ha sido muy contaminada. Muchos miembros se quejan de pastores, muchos pastores se quejan de los miembros, nos quejamos de nuestros gobernantes, de que abusan de nosotros, de que no son justos, de que las leyes son absurdas, corruptas, nuestros presidentes. Pero nosotros no tenemos, Señor, un rey que es corrupto. Nuestro rey es justo y Él demanda justicia de nosotros. Él quiere que nosotros vivamos de una manera limpia y justa. Es fácil decir eso, Señor, pero no es fácil realmente hacerlo ni vivirlo. Por eso necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, que nos siga guiando, que nos ponga ese temor en nuestro corazón y que nosotros podamos, Señor, vivir de una manera como te agrada. Gracias, Señor, por los visitantes que tuvimos en esta noche. Gracias por todos los hermanos que tomaron el tiempo para venir y escuchar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a que al ir a nuestros hogares, Señor, seamos confrontados realmente por la verdad, que nosotros podamos vivir nuestras vidas en paz, en tranquilidad, sabiendo que tenemos un Rey que reina sobre nosotros y que nosotros buscamos hacer su voluntad. Gracias por todo esto. En el nombre precioso de Jesús, todos aquellos que van a trabajar el día de mañana, Señor, dale las fuerzas físicas, por favor. Bendice sus vidas en Cristo. Amén.